Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de las oraciones compuestas. Entonces te pido que tengas tus materiales a la mano, tu libro de lenguaje, lapicero y tu cuaderno para que anotes lo más importante. Empezamos entonces. Hablamos entonces, jóvenes, de la oración compuesta. Nos dan la siguiente oración. La paciente está delicada. Verbo en la oración, está. Preguntamos al verbo. ¿Quién está delicada? La paciente, que vendría a ser sujeto de la oración. Y lo que se dice del sujeto viene a ser nuestro predicado. Cuando nosotros encontramos a estos dos componentes, a estos dos elementos, estamos frente a ¿qué? Frente a una oración simple. Entonces, ¿qué podemos decir de la oración simple? Que es aquella que tiene un verbo conjugado. Listo. Que también podría ser una perifrasis verbal o un verbo compuesto. ¿Qué más podemos decir? ¿Encontramos proposición? No tiene proposición. Entonces, las oraciones simples son aquellas que dentro de su estructura interna no tiene incluida ninguna proposición. Si traemos esa misma oración y ahora decimos la paciente que fue internada está delicada, tenemos casi la misma estructura, ¿verdad? Entonces, ¿quién está delicada? La paciente que fue internada, ¿verdad? ¿Qué vendría a ser? El sujeto. Pero, mira, ahora dentro de mi sujeto, ¿qué encontramos? Que fue internada. ¿Qué viene a ser eso? Una proposición. Y está delicada viene a ser nuestro predicado. Pero ahora, todo ello, ¿qué vendría a ser? ¿Oración simple? ¿Será oración simple? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de su estructura ya estamos encontrando por lo menos una proposición. Entonces, ¿qué viene a ser? Una oración compuesta. Vamos a un ejemplo más. Traemos la misma oración y decimos, la paciente que fue internada está delicada, así que él la operará. Entonces, en la oración anterior nosotros habíamos encontrado que fue internada, que venía a ser una proposición que estaba dentro del sujeto, ¿verdad? Entonces, ahora, la paciente que fue internada está delicada. Es la segunda proposición. Así que, ¿qué viene a ser? Una conjunción que va a unir. ¿Con quién? Él la operará. ¿Quién la va a operar? Él. ¿Y qué se dice de él? Que la va a operar. Tenemos a una tercera proposición. Y todo recién vendría a ser la oración compuesta. ¿Qué podemos decir de la oración compuesta? Que va a ser aquella, ¿verdad? Que en su estructura interna vamos a encontrar por lo menos una proposición. Ahí está. Es aquella que en su estructura interna tiene incluida una o más proposiciones. Dentro de sus características, una primera característica ya lo hemos dicho, ¿verdad? Como tiene proposición, entonces cada proposición va a tener un verbo. Por lo tanto, va a tener más de un verbo. Y tiene por lo menos una proposición o más proposiciones. Vamos ahora y hablamos sobre las clases de oraciones compuestas. Una de ellas son las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva. Dentro de ella vamos a hablar de la oración compuesta por coordinación conjuntiva copulativa. Aquí vamos a trabajar con las conjunciones. Recuérdate cuando hemos hablado y hemos estudiado a las conjunciones. Entonces tenemos, la vida no espera y es una conjunción copulativa, el tiempo se va. Primera proposición, la vida no espera.
Segunda proposición, el tiempo se va. Están unidas ambas por oposiciones. ¿Por quién? Por la conjunción copulativa. Vamos a un ejemplo más. Morelos fundó la República Mexicana. Hidalgo ofrendó su vida por ella. Primera proposición, segunda proposición. Hasta aquí, ¿qué podemos observar? Que las oraciones por coordinación conjuntiva copulativa, al estar unidas por la conjunción del mismo nombre, que son copulativas, nos van a dar una idea de ¿qué? De suma, ¿verdad? De adición. Entonces, estas conjunciones copulativas solo unen aditivamente como si las proposiciones fuesen simples elementos que van a arrojar una suma. Vamos a un ejemplo más. No cumplió ni le castigamos. Primera proposición, segunda proposición. Y la unión de estas proposiciones, ¿verdad?, hacen la oración compuesta por coordinación copulativa. Entonces, para que lo registres, ¿qué decimos de este tipo de oraciones compuestas por coordinación conjuntiva copulativa? Que son aquellas que suman, ¿verdad? El significado de una proposición se suma al de otra u otras. ¿Qué conjunciones vamos a utilizar? Vamos a utilizar la conjunción copulativa y la conjunción copulativa cuando no podemos utilizar y ante la vocal i, o en el caso de que la palabra empezara por hi, excepto jóvenes, ante el diptongo ie. También acá vamos a utilizar a la conjunción ni en las proposiciones negativas, junto con además de o amén de. Hablamos ahora de la oración compuesta por coordinación conjuntiva disyuntiva. Veamos el primer ejemplo. O cobras el precio justo o te cerramos el negocio. Primera proposición, segunda proposición. Vamos a un ejemplo más. Cambias ahora otro mejor que tú ocupará tu lugar. Primera proposición, segunda proposición. ¿Qué podemos decir hasta aquí? Que la disyunción es una relación que se establece entre dos proposiciones, una de las cuales, observa los ejemplos, una de las cuales excluye, ¿verdad? Cambias ahora otro mejor que tú ocupará tu lugar. ¿Te das cuenta? Excluye semánticamente a la otra. Para la disyunción se presentan dos opciones, primera y segunda, dos opciones. Luego ya el hablante o tú como oyente tienes que optar por una de ellas. Vamos a un ejemplo más. ¿Te ayudo o quieres hacerlo solo? Primera proposición, segunda proposición. Y la unión de las proposiciones que forma la oración compuesta, en este caso por coordinación disyuntiva. Entonces, quedamos que las oraciones compuestas por coordinación conjuntiva disyuntiva son aquellas que excluyen, ¿verdad? Hacen una exclusión. Si una proposición es verdadera, la otra va a ser falsa. ¿Qué conjunciones podemos utilizar aquí? O, y si no puedo utilizar la O, utilizo la U. Ante O, U, H, o bien.
Vamos ahora a la oración compuesta por coordinación conjuntiva adversativa. Vamos a la oración y nos dice, pidieron mucha ayuda, pero llegó muy poca. Observa, entiende lo que quiere decir la oración, el sentido de la oración. Primera proposición, segunda proposición. Vamos a un ejemplo más. Prometieron muchos cambios, empero las cosas continúan igual. Primera proposición, segunda proposición. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar en este tipo de oraciones compuestas, conjuntivas, adversativas? El significado que adquieren estas proposiciones coordinadas, ¿qué denota? Denota oposición, ¿verdad? En la oposición de juicios que encierra la segunda proposición, esta es precisamente la que se opone de una manera total o parcial a la primera. Vamos a un ejemplo más y te dice, le rodeaba gente mala. Sin embargo, él no lo sabía. Primera proposición, segunda proposición. Entonces, hay oposiciones que restringe o corrige, pero hay otras opciones, ¿ya?, que excluyen de una manera, como lo dice, ya sea total o parcial. La reunión de las proposiciones que forma, hemos dicho, la oración compuesta por coordinación, en este caso, adversativa. En conclusión, podemos decir que las adversativas expresan un sentido ¿de qué? De oposición. Lo que se afirma en una proposición contradice total o parcialmente lo que se dice en la otra. ¿Qué conjunciones podemos utilizar aquí? Pero, más, sino que, sin embargo, no obstante, antes bien, excepto, por lo demás, etc. Hablamos ahora de la oración compuesta por coordinación conjuntiva y lativa. Observamos el primer ejemplo. Las clases fueron suspendidas. Luego regresé a casa. Primera proposición, segunda proposición. Un ejemplo más. Te conseguí el trabajo con que tienes que aprovecharlo. Primera proposición, segunda proposición. ¿Qué observamos ahora en este tipo de oraciones compuestas, coordinadas, conjuntivas y lativa? La connotación especial que imprime el uso de este tipo de conjunciones al llegar a estas proposiciones da la idea de ¿qué? De una consecuencia o de una deducción. Por lo tanto, estas conjunciones presentan a la segunda proposición como una consecuencia que se desprende o se infiere de la realización de la acción verbal ¿de quién? De la primera proposición. Veamos un ejemplo más. Yo preparé la comida, así que no te hará daño. Primera proposición, segunda proposición. ¿Te das cuenta? Entonces hay una consecuencia, hay una deducción. La conjunción está presentando a la segunda proposición como consecuencia que se está desprendiendo de la acción verbal de la primera proposición. La reunión de estas proposiciones forma la oración compuesta por coordinación, en este caso, hilativa. En consecuencia, entonces decimos que da idea de deducción o consecuencia. ¿Qué formas podemos utilizar de las conjunciones? Con qué, luego, pues bien,
así pues, así que, por consiguiente, por tanto, en consecuencia, de manera que. Vamos ahora a la oración compuesta por coordinación conjuntiva explicativa. Su mismo nombre lo dice. No puedo dormir, es decir, tengo insomnio. Primera proposición, segunda proposición. Hasta ahí, ¿qué podemos observar en este tipo de oraciones? Que la segunda proposición, ¿qué está haciendo? Está explicando el significado de la primera proposición. Vamos a un ejemplo más. Elena es muy buena alumna. Es más, es la más inteligente de la clase. Primera proposición, segunda proposición. ¿Qué más podemos decir? Añade información, ¿verdad? Para poder aclarar el significado de la primera proposición. Una oración más. Mi prima es vegetariana, o sea, no come pescado. Vamos, primera proposición, segunda proposición. En conclusión, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos decir? Que la segunda proposición, ¿qué hace? Explica o da el significado de la primera proposición. La reunión de estas proposiciones forma la oración compuesta por coordinación, en este caso explicativa. En conclusión, decimos que este tipo de oraciones explica una proposición, explica el sentido de la otra, ¿verdad? ¿Qué formas podemos utilizar? Esto es decir, o sea que, etc. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Ahora te toca trabajar a ti. Recuerda que tienes que dar los exámenes y tienes una sola opción para marcar. También tienes la tarea. Primero puedes desarrollar en tu libro la página 69 y 70. De esos ejercicios he elaborado tus exámenes nivel básico, intermedio, avanzado y también está tu tarea. Ya sabes que todo lo estamos desarrollando en la plataforma. Éxitos en tus actividades. Nos vemos la siguiente semana, el día lunes, en otra clase más de nuestra asignatura de lenguaje. Ya sabes, lávate frecuentemente las manos y cuídate. Éxitos, jóvenes.